Amigos, amigas, nos encontramos de regreso nosotros en nuestro informativo de hora 13 en esta tarde con cada uno de ustedes que nos ven también a través de Diferencia TV. Una bienvenida para nuestras invitadas. A mi lado está la directora del CEFAM Lautaro Caro Río, la señora Viviana Villalobos, quien ya está con nosotros a esta hora de la tarde. Directora, bienvenida como siempre a nuestro medio de comunicación. ¿Cómo está usted? Muy bien, Sergio, muy buenas tardes a todos y todas. Nos acompaña la doctora Sun Lee Lo, está bien cierto, Sun Lee Lo, ahí sí. Perfecto, bienvenida, ¿cómo está, doctora? Gusto de saludarle. Referente médico del programa de salud cardiovascular del CEFAM Lautaro Caro Río. ¿Cómo está usted? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Vamos a hablar, como dijo la directora, lo voy a decir, no me voy a aguantar, no vamos a hablar del amor. Vamos a hablar del corazón definitivamente, un tema muy importante en el contexto del mes del corazón precisamente. Vamos a hablar de este tema tan importante para la ciudadanía, directora. Así es, Sergio, efectivamente, nuestro rol como siempre ha sido poder llegar a todos los espacios de comunicación. Hoy estamos acá con la doctora Lo, que es nuestro médico referente del programa de salud cardiovascular, porque estamos en el contexto del mes del corazón, del mes del amor, ¿cierto? Entregando algunas recomendaciones, ¿cierto? Desde la mirada clínica también, pero entendiendo siempre que uno de los roles fundamentales de la atención primaria es poder fortalecer la promoción de la salud. Por lo tanto, hoy día nuestro deber es informar, es poder actuar a tiempo y hacer conciencia respecto a la importancia de mantener los controles al día, de utilizar estrategias de vida que sean sanas, ¿cierto? Para el buen desarrollo y crecimiento de cada persona. Y para eso hoy día nos acompaña la doctora también para entregar y hacer hincapié de algunas cosas que son clínicas y que son importantes para evitar complicaciones cardíacas. Sí, es muy importante eso, precisamente siempre lo hemos dicho cuando hemos conversado acá acerca de la salud. En el CEFAM hay varios programas y dispositivos disponibles. Y hoy día estamos hablando del programa de salud cardiovascular en el contexto, como lo decíamos recién, cierto, del mes del corazón. Doctora, preguntarle de inmediato, usted verá cómo lo ordena de mejor manera porque este es un tema amplio. Sí. Pero preguntarle de inmediato, según mi punto de opinión, acerca de lo que es los tipos de enfermedades asociados obviamente al corazón. Ya, perfecto. Bueno, hablando de las enfermedades cardiovasculares, ¿no es cierto? Es súper importante reconocer que son tres grandes enfermedades principalmente. Ya la dividimos entre cerebro, corazón y arterias. Tenemos el accidente cerebrovascular, que es la principal causa de muerte en Chile. Entonces es súper importante que la población lo conozca. El infarto agudo al miocardio, que es el infarto al corazón, ¿no? Típico que se conoce, es más conocido incluso que el accidente vascular de repente. Y las enfermedades periféricas de las arterias, ya que son las enfermedades oclusivas, cuando hay como disminución de la cantidad de sangre que llega a las extremidades inferiores, a las piernas, ya que produce dolor, dificultades en la marcha, etc. Lo importante es saber que las enfermedades cardiovasculares se producen por un proceso inflamatorio continuo, ya que empieza desde la infancia. Por eso es súper importante que reconozcamos que esto es algo que se previene desde el principio, o sea, se previene en los niños. Ya evitar que ellos tengan actitudes o conductas que no sean saludables, porque ya se van a mantener a lo largo del tiempo. Yo le repito harto a mis pacientes que la diabetes, la hipertensión es algo que se diagnostica en la adultez, pero empieza en la adolescencia. ¿Ya? Y estos son los principales factores de riesgo. Lo que te comentaba que igual tenemos que comentar, ¿no es cierto? Para el desarrollo de estas enfermedades tenemos factores de riesgo, ya que son modificables o no modificables. Los no modificables son la edad, no podemos modificar la edad, el sexo, la etnia de donde venimos, nuestra genética, eso no es modificable. Pero por otro lado tenemos los factores de riesgo modificables, que son los que la gente en general reconoce como las principales enfermedades del programa cardiovascular. La hipertensión, la diabetes, el colesterol alto, la obesidad, el tabaquismo, la enfermedad renal, el sedentarismo, ¿no es cierto? Que es una enfermedad. A veces no lo vemos como enfermedad, sino como falta de actividad física, pero es una enfermedad. Es una enfermedad, ya. Qué importante eso. Todo eso, lo que usted acaba de mencionar recién, son modificables. Son modificables y prevenibles. Y prevenibles por lo demás. Ya, perfecto. Ahora, no modificable, una de las cosas que me llamó la atención es el tema de la genética, que es muy común esto. Y preguntarle ahí de inmediato, doctora, porque cuando una persona tiene familiares, ¿verdad?, que tienen alguna ficha con síntomas, personas que han muerto por este tipo de problemas, ¿es mejor prevenir con anticipación? ¿Es mejor desde ya verse cómo funciona ahí eso? A los niños, quizás a los padres, a los niños. Hay dos puntos importantes ahí, porque por un lado está la genética, que es heredable, ¿no es cierto? Si yo tengo eso no es modificable. No eso es modificable, la genética viene desde que nacemos. Si tengo a mi papá que falleció de un infarto, yo tengo que tener cuidado y cuidarme en el fondo de que no vaya a tener los mismos riesgos de desarrollar un infarto, ¿ya? Pero hay algo importante, si bien la genética se hereda, también se heredan las conductas.
Ya, si en mi casa están acostumbrados a comer con sal, a comer con grasa, no es solo que yo herede la hipertensión, sino que heredo las conductas familiares que me llevan a generar la hipertensión, ¿me entiendes? Correcto. Entonces son, claro, una parte de la genética que sería en el ADN, que es algo que traemos, y otro es las conductas familiares que también son heredables. ¿Ya? Entonces aquí, ¿cuál es lo importante, Sergio? Que lo que no podemos cambiar, lo asumimos como tal, pero lo que está en nuestras manos mejorar, lo hagamos consciente. En definitiva, si podemos mejorar nuestra alimentación, si podemos disminuir el consumo de sal, si podemos evitar el consumo de tabaco y ojalá tampoco estar en ambientes de consumo como tal, y promover la actividad física, el sedentarismo, acaba de indicar la doctora Ló, es una enfermedad. Y hoy día nuestros niños, niñas y adolescentes, no solamente de la comuna de Payaco, sino que en general de la región y del país, están muy... la pandemia lamentablemente ha jugado muy en contra de la actividad física de nuestros niños y niñas. Entonces aquí es súper importante que los que somos padres o quienes estamos al cargo de cuidado de este grupo etario, seamos responsables en promover esa actividad física, salir a caminar, andar en bicicleta. Si bien es cierto, el tiempo, el clima no nos acompaña mucho durante este periodo de invierno, pero tratar de movilizar para que el cuerpo también nos acompañe como una actividad permanente en el movimiento, y con eso créanme que van a poder evitar cosas que son absolutamente después de complicación mayor. Correcto. Ahora, cuando un paciente, ¿verdad? O un usuario del CEFAM, de los dispositivos, debe de acercarse con algunas, o la persona puede creer que tenga algunos dolores asociados al corazón, ¿verdad? ¿Cuándo debe acercarse a la urgencia, por ejemplo? Ya, en el tema de la urgencia es súper importante porque las enfermedades cerebrovasculares, la enfermedad, el infarto, etcétera, son agudas, se presentan de un momento a otro, no es algo que nos avisa en general, ¿ya? Por ejemplo, para prevenir diagnosticar un accidente cerebrovascular son 3 síntomas principalmente. Ya, hablar raro, como a la gente le cuesta hablar, se le pone la lengua pesada, ese es yo creo que un síntoma de los más importantes. Está de repente normal la persona y empieza a hablar raro, ya eso hay que estar alerta. Y lo otro es la pérdida de fuerza de una mano o de un pie de forma súbita, asociado a esta dificultad para hablar. Esos son los síntomas que nos tienen que llevar de inmediato a un servicio de urgencia. Eso sería una posible enfermedad o un posible accidente cerebrovascular, exacto, ¿no? Sí. Ya. En el infarto es el clásico dolor de pecho, ¿ya? El clásico dolor de pecho que se siente como un peso, lo describen como un elefante sentado en el pecho, de hecho, en la literatura. Así es un peso muy fuerte que puede estar irradiado hacia el cuello, o sea que el dolor se va hacia el cuello, a la mandíbula o hacia el brazo izquierdo. Eso es como lo más típico, ¿ya? Ese es el infarto clásico, ¿ya? Pero hay otras presentaciones que son menos típicas, ya que se dan más en los adultos mayores. Dolores de estómago muy intensos, que están más bajos, pero el principal en el fondo es el dolor de pecho. Ahora, ¿una enfermedad cardiovascular siempre es el síntoma clásico, lo que usted menciona recién, o no siempre va a ser ese síntoma, sino pueden ser otros síntomas también? Pueden ser otros síntomas. En general, además, el infarto está asociado como a sudoración, a náuseas, a vómitos. Son varios síntomas que Sí, son varios síntomas. No es solo el dolor de pecho, ¿ya? Son eso acompañado de otras expresiones del cuerpo que está sufriendo una injuria aguda, en el fondo, un daño agudo, ¿ya? Perfecto. Ahora, lo importante, directora, es reiterar a la población hoy día, a la gente que nos ve, que nos escucha, ¿cierto?, que este programa está en el CEFAM disponible al usuario, a los pacientes que lo requieran. Es muy importante tener estas indicaciones, estos conocimientos, porque hoy día hay un porcentaje no menor de personas que se alimenta mal, que no tienen actividad física. Por lo tanto, son factores que pueden generar un problema del corazón, definitivamente. Así es, Sergio, efectivamente. De hecho, el programa de salud cardiovascular, el programa que hoy día compone también la doctora Ló, es uno de los programas más importantes dentro de lo que es el abanico de programas ministeriales que nosotros llevamos a cabo, porque abarca un número importantísimo de la población. Hoy día, cuando hablamos de cardiovascular, hablamos de todas aquellas personas que tienen enfermedades de base: hipertensión, diabetes, colesterol alto, tabaquismo, ¿cierto? Todo este grupo de personas son las que están dentro del programa de salud cardiovascular. Y dentro de este programa hay un itinerario de atenciones clínicas que debe recibir: médicas, enfermeras, nutricionistas, y muchas de estas van adosadas a complementarlas con otros patrones de conducta, con estilo de vida saludable, actividad física. Entonces, ¿cuál es el llamado hoy día a la población? Por uno, estar atento a las recomendaciones que acaba de hacer la doctora Ló recién, de algunos síntomas que me deben hacer estar atento,
de cómo yo me hago cargo responsablemente de mantener regulado lo que en mis manos está, como la alimentación, la actividad, el tabaquismo, todo lo que hemos mencionado, pero además de eso jamás dejar de asistir a los controles. Nuestra población hoy día cardiovascular que tenemos en el radio urbano y rural tiene que ser lo suficientemente responsable para acudir a las horas que se agendan, para avisar cuando no va a ir, porque con eso le da la posibilidad a otra persona que asista y no perdemos la hora, seguir todas las recomendaciones que el equipo clínico le indica, las nutricionistas. Sabemos que no es grato muchas veces escuchar todo lo que nos priva una nutricionista, pero claramente es la clave para que los tratamientos también sean acordes a la enfermedad que se está interviniendo. Ahora, no sé si lo conversamos con la doctora Lobo, no sé si lo conversamos fuera de micrófono, pero recién usted lo comentaba, cuándo ir a urgencia, pero cuando una persona sabe que debe ir al CEFAM y no a urgencia, por ejemplo, claro. ¿Cuál es la diferencia ahí? Ahí es súper importante considerar que estas son enfermedades silenciosas. Ya, como les decía al principio, es una enfermedad que empieza por lo menos 15 años antes de que se manifieste, ¿ya? Entonces la única forma de saber si tenemos esta enfermedad es cuando no tenemos síntomas. O sea, la idea es llegar antes. ¿Y cómo detectar eso antes? En el CEFAM y en todos los CEFAM de Chile hay un examen gratuito anual, que es el examen médico preventivo, el EMPA, se conocía antes. EMPA, sí. ¿Cada cuánto tiempo se debe realizar ese examen? Una vez al año. Ese chequeo es gratuito, está disponible en el CEFAM, es rápido, se demora 10 minutos. Así es. Y se puede hacer a toda la población sobre 20 años, en el fondo. Perdón, ¿cómo se llama el examen? Disculpe que examen médico preventivo. EMPA. O EMPA, hay gente que lo conoce como EMPA. El EMPA. Pero es el examen médico preventivo. Perfecto. Claro. Una vez al año, mínimo una vez al año. Una vez al año. Ahí lo que se hace es una entrevista, obviamente, detectan los principales factores de riesgo que conversábamos recién, se va a tomar la presión, se va a medir el colesterol de forma inmediata y se va a tomar el azúcar de forma inmediata. Es una referencia porque se hace en el dedo. En el fondo es súper importante eso porque ahí se detecta, ¿ya? Ahí se detecta y ahí uno llega temprano. Cuando la persona llega por síntomas, por ejemplo, porque tiene mucha sed, porque orina mucho, porque está bajando de peso y ya se declaró la diabetes, nada que hacer, ¿ya? Cuando una persona llega por dolor de cabeza, porque se siente mareado y se detecta una hipertensión, ya llegamos un poco tarde porque está con síntomas. Qué importante hablar de este tema definitivamente. Ahora, Sergio, ¿cómo accede nuestra población mayor de 20 años a los exámenes médicos preventivos? Al chequeo anual. La gente lo reconoce como el chequeo anual. Aquí no estamos hablando del adulto mayor, ojo aquí, porque los mayores de 65 tienen su EMPAM. Ese es el examen médico preventivo para el adulto mayor. Ese es mayor de 65, pero en este caso este examen preventivo para la población adulta es súper fácil, de costo cero, como acaba de decir la doctora Lo. Ustedes acuden de manera voluntaria al CEFAM, al SOME, y dicen que quieren una horita para hacer su examen preventivo del año. Su EMP, su examen preventivo, su chequeo anual, el término que consideren familiar, pero lo pueden hacer. Hay que ser súper responsable en esto porque en realidad es la única forma en la cual yo pueda detectar a tiempo, como dice la doctora Lo, para evitar complicaciones mayores, ya que la enfermedad si es silenciosa, tenemos que poder atacarla en el momento preciso. Es importante hablar de este tema definitivamente. Antes de que se me olvide, pedir a la doctora que no avance tan allá porque para allá queda otro canal. Entonces, si no va a aparecer en otro canal después. Estamos casi llegando al final de nuestra conversación. La verdad es que ha sido bastante interesante hacer un llamado a la población. Y yo quiero pedirle gentilmente a la doctora Lo, ¿cuáles son las recomendaciones, doctora, que le podríamos dar hoy día a la ciudadanía, a la gente que nos ve, que nos escucha, en caso de posiblemente sufrir un accidente cerebrovascular o también cardiovascular? Antes de llegar a la urgencia me refiero yo, en la casa, en el lugar, en el trayecto, ¿qué recomendación usted le daría a una persona que probablemente pueda estar sufriendo o podría sufrir eventualmente un accidente de este tipo? Primero comunicarlo dentro de lo que se pueda, porque hay mucha gente que dice no, se me va a pasar, voy a esperar un ratito. Siempre la confianza. Sí. Hay que comunicarlo con la persona más cercana. Si es que ya notan que están con un dolor importante, no esperar y llamar al servicio de urgencia. Son enfermedades de urgencia. Cuando hablamos de urgencia, de la consulta de servicio de urgencia, es una urgencia. Esa es una urgencia, es un real motivo de ir al hospital. Ya eso tiene entrada prioritaria, entonces la atención inmediata está asegurada. Cada minuto es vida para el cerebro y para el corazón. ¿Ya? Pero si yo tengo una situación compleja, ni Dios lo permita, ¿cierto?, en algún amigo, ¿verdad? Y yo veo que tiene, conforme a la información que usted hoy día me entrega a mí, yo estoy recabando en mi cerebro hoy día porque me parece muy interesante.
y me veo en esta circunstancia rápida, de urgencia. ¿Qué recomendación usted me da a mí para ayudar a mi amigo antes de que llegue a urgencia? Considerando que todo es rápido y que usted lo dijo, cada minuto cuenta, pero ¿qué puedo hacer yo, por ejemplo? La verdad es como dejarlo en una posición estable, que no se vaya a caer, dejarlo sentado, acostado, que repose y llamar a la ambulancia. Eso es lo que más podemos hacer por la persona que está con este problema. No le podemos empezar alguna maniobra, a menos que esté en una situación de paro o otra cosa, pero si está con los dolores, en realidad solo podemos dejarlo en alguna posición cómoda y llamar a la ambulancia. No deberíamos hacer ninguna otra intervención. Es bastante Tratar de no medicar nosotros a la persona en la casa. ¿Ya? Todo el manejo se hace en la urgencia. Como te decía, cada minuto vale. Entonces, si perdemos tiempo haciendo otra cosa, haciendo otra maniobra, dando una agüita de algo, la verdad es que es tiempo perdido. Lo primero que hay que hacer es llamar. La recomendación que te doy. Perfecto. Directora, agradecerle por estar con nosotros. Estamos en contra del tiempo, como siempre. Es un tema muy... abarca mucho este tema. Es un tema muy importante, muy sensible también para la comunidad hoy día y muy importante a tener todo el conocimiento necesario acerca del corazón, en este marco especial, ¿cierto?, del mes del corazón, de la prevención del corazón. Directora, gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes también, Sergio, como siempre, brindándote este importante espacio de comunicación. Sí, a ustedes muchísimas gracias. Doctora, muchísimas gracias también por acompañarnos en esta jornada. Ha sido un grato momento conversar con ustedes. Gracias por su conocimiento y poder compartirlo con la comunidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted, muy amable. Siga acompañándonos que ya estamos con más noticias en Hora 13.